Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tratar brevemente la parte del tema de ayer que me faltó. No dependamos de las opiniones de los demás, pero en cierta manera se relaciona con el tema de hoy, la buena voluntad. Un buen ambiente para vivir necesita de la confianza. La confianza es que uno confía en las personas en que tienen un comportamiento estable y que ese comportamiento estable da tranquilidad. Confiar quiere decir es un grupo o con alguien. Fiar quiere decir que le tengo fe, que es auténtico, que es verdadero, que no es falso, que es bueno, que no es malo. La confianza, por supuesto, se gana. Bueno, en una familia normal, la confianza nace, crece y se reproduce de una manera invisible, vamos a decirlo así. Por eso los niños y niñas que crecen en un buen ambiente familiar son confiados, y también en la sociedad en la que vivimos ese es un defecto. Ser confiados en el tiempo en que vivimos es un defecto. En los tiempos que vivimos, más bien es ser desconfiados. Y así hay algunos dichos que nos invitan a ser desconfiados. Piensa mal y acertarás. Y así, de esa manera, pensar mal, es decir, buscar malas intenciones o trampas en las relaciones personales, en los malos ambientes, pues sí, precisamente esa es la diferencia entre vivir en paz y vivir en tensión. Los changos, los primates, esos pueden dormir en paz. ¿Por qué? Porque viven en grupos y si hay algún peligro se da la alarma y el grupo reacciona. Y mientras no hay alarma, pues todo está en paz, está en tranquilidad. Y no toda la vida es tranquilidad, ni toda la vida es estar en peligro. Hay momentos de peligro y hay momentos de estabilidad, pero para poder descansar bien se necesita la confianza en los demás, hasta los animales. Y los seres humanos hemos tratado de construir estos ambientes de seguridad, de paz. Por eso nuestros antepasados cavernícolas quiere decir los que vivían en las cuevas, en las cavernas, para sentirse en paz, pues todos dormían juntos, una hoguera a la entrada de la cueva, en aquel tiempo de las glaciaciones, hace 20,000 años, cuando se congeló todo el planeta. Y los niños que vivían en paz crecen normales, y los que no viven, crecen en guerras
y en situaciones difíciles son desconfiados, nerviosos y actúan a veces de manera indebida. Bueno, y aquí entonces podemos nosotros considerar la importancia de vivir en paz con uno mismo, en paz con los que nos rodean y en paz con la sociedad. Y para vivir en paz se necesita una autoridad, porque hay personas que no son respetuosas por ellas mismas. Bueno, es que tenemos un defecto de fábrica. No somos buenos, somos malos. Y la educación es la que nos allega a la bondad, la que nos da la bondad. Por eso los salvajes, que ni son buenos ni son malos, no tienen respeto por nadie. Y esa salvajidad es que no tienen leyes y no aceptan que haya leyes, porque las leyes regulan las buenas relaciones entre todos. Y la autoridad es la que hace que esa regulación de reglas del bienestar o del bien vivir se cumplan. Por eso en todas las sociedades hay autoridades, personas que ejercen el poder para controlar los desórdenes de las personas que no tienen educación o buena naturaleza. Porque hay gente que le gusta hacer el mal y gente anomia. ¿Qué es eso? Sin ley. Nomos es ley. Autónomo es el que se pone leyes a sí mismo. Heterónomo, hetero es diferente, es el que impone a otros o el que tiene que recibir de otros el cumplimiento de la ley. Y por eso, para el cumplimiento de la ley es un mandato que dice que hay que respetar a los demás. Bueno, la regla más simple es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Eso es normal. Entonces una persona no puede ejercer el bullying, el maltrato, la burla, porque si se le aplican a esa persona se siente mal y entonces se da cuenta de que no está actuando como debe ser. Los que toman conciencia. Los que no toman conciencia, pues hay que ser los que la tomen. Y en la humanidad desde el principio ha puesto reglas de separación, desterrar a los que no se acomodan, a los que no pueden convivir en paz con los demás. Y en otras sociedades, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y qué es eso? Pena de muerte. Y cuando quieren de verdad ejercer esa pena de muerte de una forma que sí constituya un freno, se usa la crueldad, la tortura. Y entre más primitivo es un pueblo, más necesita la pena de muerte o la cárcel. Y los pueblos que tienen menos interiorización de la ley,
no les gustan los castigos grandes. Bueno, más bien, no les gusta que nadie les limite sus capacidades. Pero en caso de que haya limitantes, ellos mismos, cuando son autoridades, se dan leyes para protegerse a sí mismos. Y entonces quitan la pena de muerte, quitan la pena perpetua, la cárcel perpetua o para toda la vida. Y también ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Bueno, entonces, y un país que conserva la pena de muerte lo hace para matar al perro que tiene rabia. Ahora bien, me puede decir, padre, ¿y las instituciones se equivocan? Sí, a veces dejan libre al asesino y ejecutan al inocente. Oiga, y las autoridades también tienen sus fallos, sus fallas, y tienen una maldad. Individualmente sí, porque hay personas malas que llegan a ejercer la ley y entonces si no tienen sentimientos, aplican la crueldad. Si no confían en la redención de las personas, pues aplican los castigos extremos, la pena de cárcel por toda la vida o la muerte. Pero antes también pues estaban las mutilaciones, estaban los golpes, estaba la excomunión, que es el destierro, y esas, para las personas ordinarias, un destierro como el que tenían los leprosos entre los judíos, pues era la pena máxima, no la muerte. El destierro, el no poder tener relación con los demás. Naturalmente que los leprosos se juntaban y hacían una sociedad leprosa y ellos convivían porque necesitaban convivir con los demás. Somos seres sociables. Bueno, entonces, ¿dónde está el tema que iba a tratar o que estoy tratando? La buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? Es la madurez personal donde uno ni le teme a nadie, ni se vuelve un tirano que los demás le tengan miedo. Porque la gente a veces, la que tiene muchos complejos y defectos, se vuelve como misteriosa, como agresiva, como ausente, como muy alta, como incomunicable, impenetrable. De allí las historias de brujos, brujas, etcétera, de gente que produce miedo. Y por otro lado también está que las personas ingenuas quiere decir que no tienen como un origen que les pueda proporcionar una cierta seguridad en la vida. Bueno, digamos que ignorantes, tontitas, minusválidas del entendimiento, ese tipo de personas son fácilmente engañables. Bueno, y también ese tipo de ingenuidad se produce a través de los efectos de las drogas, como la marihuana, como el alcohol. Las personas drogadas, las que son pacíficas, las que tienen muchos sentimientos reprimidos, con el alcohol los sacan, los buenos y los malos. Y cambian de personalidad, por supuesto. Y las personas que se drogan, pues es lo mismo. Y sobre todo
toda adicción va deteriorando la conciencia moral, porque ya como que va carcomiendo la buena voluntad, y entonces ya queda la voluntad esclavizada de su adicción. Por eso, ¿y qué es la buena voluntad? Pues ya para terminar esta platiquita. La buena voluntad es la decisión de vivir en la verdad y de hacer lo bueno. Entonces, la buena voluntad significa la bondad en toda la persona. Y la bondad del entendimiento, lo bueno del entendimiento es la verdad. Pero una verdad propia que puede estar equivocada. Y solamente las verdades que sirven se contrastan. Por eso los maestros. Sí, en matemáticas, que es lo más sencillo. Entonces, la verdad de un niño, 2 más 2, 3. La verdad de la maestra o de las matemáticas, independientemente de la maestra, el maestro, ahora hasta una máquina, es 4. Por lo tanto, si al niño se le deja que él crea que lo que él escribe y piensa es verdadero y no lo es, se le está echando a perder con respecto a la verdad del entendimiento. Por eso, toda persona deberíamos de tener un mínimo de capacidad de buen juicio que nos enseñen a tener juicios buenos. Poner en medida, padre, que es un juicio. Lo que hacen los juristas, sí, pero eso no. Un juicio es que yo relaciono dos cosas que tienen relación y niego la relación de dos cosas que no tienen relación. Pero entonces necesito saber qué puede producir algo y qué no puede ser producto de algo. Bueno, vamos a un ejemplo que vi hoy en los medios. Un señor de una determinada denominación protestante tenía un tumor en la nariz que se le hizo gigantesco. Y los médicos, bueno, ya no podía casi comer porque pues le impedía el tumor tan grande. Y ya ni ver porque ya se había hinchado la cara. Y ni hablar. Y un tumor grande. Ya lo desahuciaron y entonces su comunidad y los demás dijeron, vamos a hacer oración. Hicieron oración y en unas semanas remitió el cáncer. Remitir quiere decir regresar o mandarlo a otra parte. Pero cuando se mandaba una carta antes, remitente, fulano de tal, el que mandaba la carta. Bueno, remitió el cáncer que así como salió de los tejidos de la cara, ahora se retrajo, se fue de los tejidos de la cara o del cuerpo o lo que ustedes gusten, chupó, deshizo, asimiló y tiró ese tumor y ese cáncer. Bueno, si alguien dice que es un milagro, sí, es un milagro. Ahora, si alguien quisiera aplicar la oración para curar todos los cánceres, está equivocado.
totalmente equivocado. Y repito, si piensa que por un evento, en un evento, por la oración se curó a alguien, y si esas personas de la fe ahora quieren que a través de la oración se curen todos los cánceres, están equivocados. Es como si también alguien dijera, por quimioterapia se curó, hay que aplicar quimioterapia a todos los cancerosos. No. Si por una radiación, algo radioactivo, una piedra que avienta como lumbre invisible que quema, si a algunas personas se les quemaron con esos instrumentos radioactivos los cánceres y remitieron, se sanaron, ahora hay que aplicar a todos las cosas radioactivas o la radioactividad a todos los enfermos de cáncer. No, sería un pendejismo querer curar todos los cánceres con oraciones, todos los cánceres con quimioterapia, todos los cánceres con radioterapia. Habría que hacer un estudio serio. Bueno, ya lo tienen los médicos y ya saben qué tipo de cánceres tienen un tratamiento diferente. Naturalmente que los médicos no van a tener una oración terapia o una terapia de oración. Por supuesto que ellos no. Bueno, ahí es donde está el contraste que hay que saber distinguir de un caso concreto, de otro y de otro. Mi hijito fue a un encierro y salió como un santo. Manda a tu hijo al encierro. Y fue al encierro y salió como un demonio. No que iba a salir como un santo. Bueno, si los dos chamacos fueran iguales, idénticos, sí, así va una cosa y va a la misma cosa otro, y entonces los dos se cambian como si fueran tortillas que se hacen en un mismo comal, que se cuecen en el mismo comal. Pero no, uno salió muy bien cocido y el otro charrasqueado. Entonces la buena voluntad es el deseo de que las cosas estén bien. Bueno, ahora, ¿es la buena intención o la recta intención? Es querer lo que se quiere, cueste lo que cueste. Pero luego está lo otro, lo que les decía. No andemos suplicando y mendigando aprobación de los demás. No somos moneditas de oro. Y hay personas que son tan evidentes y que más bien que incitan por esa evidencia de victimización y de no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, a que agredan a la persona, invitan a la agresión con su actitud equivocada de debilidad. Y la persona normal ni quiere agredir, ni quiere causar lástimas. Entonces no dependamos de los demás. Si nos agreden, tiznen a su madre. Si nos queremos victimizar, levántate, por favor. Hasta un animal se defiende. Eres que no tienes ninguna capacidad de valorarte a ti mismo. Pero es que ya me gusta que me compadezcan y que me agredan. Ah, bueno, pues está bien. Ahí yo
Esas son enfermedades mentales. Nunca vamos a quedar bien con nadie y también nunca esperemos agradecimiento de nadie, solo de Dios. Pero de que tengamos garantizado el agradecimiento de alguien, esa es una tontería. Y las personas que algún día quisieron que los demás las trataran bien y no lo hicieron, se vuelven abusivas. Ahora por la fuerza me vas a tratar bien. Y eso, pues ustedes saben que no funciona. Que tanto se rechaza al que quiere que lo ayuden los demás, que le solucionen los problemas, como el que impone una agresividad hasta con chantaje sentimental. El día que yo me muera, ya sabrás cómo te sentirás y te voy a maldecir desde la otra vida. Ya cállese. Cierra el pico. Bueno, quieren que a fuerzas los traten bien. Que yo te di, que yo esto, que yo te parí, que yo te di de comer, que yo te limpié el rabo, que yo me sacrifiqué. Y todo eso, pues, disculpen, es una tontería. Querer que un malo, recordándole las cosas buenas, se vuelva bueno, es como echarle gasolina a una lumbre. Y bueno, ya, porque ya me pasé bastante, pues Culiacán, allá también en Culiacán ahora hubo dronazos, muchas explosiones, y allá está ahorita la violencia más grande, pero rapidísimamente en una parte, en otra parte, en otra parte, y ya no son cosas pequeñas, son cosas grandes, por supuesto. Entonces, hay pues el alcalde, el presidente de Tequila, ese que está en una foto con nuestra querida presidenta Claudia Díaz Ordaz, se apoderó de un museo y lo hizo su casa. El museo del pueblo después es Tequila, Jalisco. Entonces el museo de Tequila, del Tequila, se apoderó de la casa. Ya les extorsionaba al cuervo y al otro cuervo y a este y a aquel y a aquel y a la gente y a todos. Les cobraba piso porque estaba apoyado, según él, por un grupo poderoso, las 4 letras, y nadie le podía hacer nada. Pero ya el Harbuch lo agarró y ya está en la cárcel. Por lo tanto, nadie diga zape hasta que no escape. Y aquí está un ejemplo clarito de un prepotente que tenía muchas relaciones sociales seguramente, pero que su maldad se fue al extremo y ahora lo tienen en Chirola y seguramente se lo van a llevar a Estados Unidos a que tenga un tour en Brooklyn y en otras partes donde puede tomar helados sin salir a la calle, nada más agarrando trozos de hielo de ahí donde él esté. Puede tomar sus raspados también, con las uñas puede raspar el hielo y cuando le traigan de comer, pues echarle hielito al agua y a lo mejor algún condimento para que sea como los pabellones que por acá se venden, de tamarindo, de leche, de algún otro edulcorante. Y entonces, por lo menos los presos como Maduro y los que se van para aquel lugar pueden tener sus raspados en su hogar, gratuitos, para que los disfruten. Amigas y amigos, voy a contestar sus aportaciones.
Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches, Malena. Gusto de tenerte aquí. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones, José Ábalos. María Barrón, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, estimada María. Hanna, apreciado padre, Dios le dé una vida próspera y saludable. Le admiro mucho, saludos. Muchas gracias. Agradezco la buena voluntad. María Guadalupe Cabrera More. Buenas noches, padre y comunidad. Saludos. Igualmente, María Guadalupe. Juan González. Buenas noches. Integrándome a la plática. Saludos. Gracias, María Guadalupe. No, perdón, Juan González. María Emilia González. Buenas noches, padre José. Buenas noches a todos. Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene quien le limpie su calzado antes de entrar a los eventos. ¿A qué tipo de ley pertenece? A la ley de los pendejos. Porque una persona inteligente no hace esos dengues. Sí, cuando se baje del coche, de la camioneta machuchona, o sea, que le limpien los zapatos, el rabo y todo lo que se ocupe. Pero esa es una vanidad, es un orgullo, es presumir que tiene quien le limpie los zapatos. Bueno, eso pasa con la gente corriente, que no tiene educación y que entonces cree que si le limpian los zapatos es un signo de su poder, pero es un signo de su pendejez. Y los que pues toman en cuenta eso, pues ¿para qué tomar en cuenta? Es un niño chiqueado, uno que siempre vivió hambriado y ahora tiene mucho que comer y agarra la comida y la avienta por todas partes para decir que ya tiene que comer. No era nadie, él limpiaba las botas de los políticos, les cargaba la mochila, la maleta, el portafolios, y ahora presume que le limpian con unos trapitos los zapatos. A la siguiente va a poner a alguien que le lama los zapatos. Y no lo dudo. Bueno, ¿y a qué tipo de ley pertenece? Pues a la de los pendejos. Malena Orduña. Bueno, Hermelinda López. Buenas noches, padre, y a todos los amigos de esta bonita comunidad. Muchas gracias, Hermelinda. Igualmente. Rosa López. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Rosa, igualmente. María Emilia, ¿hasta cuándo terminará esta reacción en cadena de violencia, impunidad y corrupción? Cuando se acabe el mundo. Es un descarado ese Diego Rivera, como el pintor, o el muralista, disfrazado de presidente municipal. Pues sí, pues así es así. Es un niño también chiqueado. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Excelente noche. Bueno, amigos y amigas, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana a las 9.